¿Te imaginas despertar un día y descubrir que toda tu familia ha desaparecido? Eso fue exactamente lo que ocurrió en agosto de 2018. Una mujer embarazada y sus dos pequeñas hijas desaparecieron sin dejar rastro. Pero lo que nadie imaginaba era que la verdad estaba mucho más cerca de lo que parecía. Y que el responsable aparecería frente a las cámaras, fingiendo estar preocupado. Lo que parecía una familia perfecta terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes familiares más impactantes de Estados Unidos. Esta es la historia de Chris Watts. Chris y Sanaan se conocieron en 2010. En ese momento, Sanaan era una mujer muy activa en redes sociales. Le gustaba compartir su vida con amigos y seguidores. Chris, por otro lado, era mucho más reservado. Callado. Tímido. Según algunas personas cercanas, Chris parecía completamente enamorado de Sanaan. En 2012, la pareja decidió casarse. Y poco tiempo después, comenzaron a construir lo que parecía ser una familia perfecta. Primero nació Bella. Luego llegó Celeste. En redes sociales, Sanaan compartía constantemente momentos de su vida familiar. Cumpleaños. Vacaciones. Días normales en casa. Todo parecía mostrar una familia feliz, una familia unida. Chris aparecía en muchos de esos videos, jugando con sus hijas. Sonriendo. Actuando como un padre cariñoso. Para quienes observaban desde afuera, la vida de los Watts parecía ideal. Pero con el paso del tiempo, la relación comenzó a cambiar. Detrás de las fotografías perfectas, comenzaban a aparecer problemas. Pero lo que ocurría dentro del matrimonio era muy diferente a lo que se veía en redes sociales. Con el paso del tiempo, las tensiones comenzaron a aumentar. Algunas personas cercanas a la pareja dirían después que Chris parecía cada vez más distante, menos interesado en su esposa, más desconectado de la familia. Mientras tanto, Sanaan continuaba compartiendo su vida en Internet. Publicaba videos, fotografías, mensajes sobre su familia. Pero detrás de esas publicaciones, la relación estaba cambiando. Aunque ella intentaba salvar su matrimonio, era evidente que algo no estaba bien. También existían problemas financieros. La pareja había enfrentado deudas importantes en el pasado. Y aunque intentaban reconstruir su estabilidad económica, la presión seguía presente. En medio de todo eso, Chris comenzó a cambiar su rutina. Empezó a ir al gimnasio con más frecuencia. Perdió peso. Y comenzó a cuidar más su apariencia. Para algunos, era simplemente un cambio de estilo de vida. Pero para Sanaan, algo no parecía normal. Con el paso de las semanas, ella comenzó a sospechar que Chris podría estar viendo a otra persona. Una sospecha, que más tarde se confirmaría. La noche del 12 de agosto de 2018, Sanaan Watts regresaba a Colorado. Después de un viaje de trabajo en Arizona. Había pasado varios días fuera de casa. Cansada, pero también emocionada de volver a ver a sus hijas. El avión aterrizó tarde. Muy tarde, cerca de la 1 de la madrugada. Una amiga la llevó de regreso a su casa. La camioneta se detuvo frente a la vivienda. Eran aproximadamente las 1:48 de la mañana. Una cámara de seguridad del vecino captó ese momento. En el video se ve a Sanaan bajando del vehículo. Caminaba lentamente, arrastrando su maleta. Parecía agotada. Había sido un viaje largo. La puerta de la casa se abrió. Sanaan entró. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Las niñas dormían en sus habitaciones. Pero Sanaan sabía que algo no estaba bien. Durante las semanas anteriores, la relación con su esposo había cambiado. Chris estaba distante, frío y cada vez más ausente. Aquella madrugada, Sanaan decidió confrontarlo. Le preguntó directamente qué estaba pasando. La conversación comenzó tranquila. Pero poco a poco, la tensión fue creciendo. Sanaan sabía que su matrimonio estaba en crisis, había sospechado que Chris estaba viendo a otra mujer.
y aquella noche, quería respuestas. Según la confesión posterior de Chris, la discusión se volvió cada vez más intensa. Hablaron sobre el futuro, sobre el embarazo, sobre el matrimonio. Chris finalmente le dijo a Sanaan que ya no quería seguir con la relación, que quería separarse. Las palabras cayeron como un golpe. Sanaan estaba embarazada. Tenían 2 hijas pequeñas. Y aún así, Chris decía que quería terminar el matrimonio. La discusión continuó. Las emociones estaban al límite. Y fue entonces, cuando todo se salió de control. Chris atacó a Sanaan dentro de su propia casa, mientras sus hijas dormían en las habitaciones cercanas. Aquella madrugada, la vida de Sanaan Watts terminó. Pero la tragedia aún no había terminado. Porque después de eso, Chris tomaría una decisión, aún más aterradora. La casa volvió a quedar en silencio. Eran las primeras horas de la madrugada. Las calles del vecindario estaban vacías. Pero dentro de la casa, la tragedia apenas comenzaba. Según la confesión de Chris Watts, después de matar a Sanaan Watts, colocó su cuerpo en una sábana. Luego la arrastró por la casa, hasta la puerta trasera. Afuera, su camioneta estaba estacionada. Chris cargó el cuerpo de Sanaan y lo colocó dentro del vehículo. Pero ese no fue el final. Dentro de la casa, sus hijas aún estaban allí. Bella y Celeste. Pequeñas. Inocentes. Chris las llevó también hasta la camioneta. La subió al asiento trasero. Mientras el cuerpo de su madre estaba envuelto en una sábana. Todo ocurrió en silencio. Sin que los vecinos lo notaran. Sin que nadie imaginara lo que estaba sucediendo. Poco después, Chris encendió el motor de la camioneta. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. Condujo hacia su trabajo. Un campo petrolero aislado, ubicado a varios kilómetros de su casa. Durante el trayecto, el silencio dentro del vehículo era absoluto. Cuando finalmente llegó al lugar, Chris comenzó a deshacerse de las evidencias, pero lo que ocurrió allí sería descubierto pocos días después. Y revelaría uno de los crímenes familiares más impactantes de los últimos años. Pero la mañana siguiente, algo extraño ocurrió. Sanaan Watts regresaba a casa después de un viaje de trabajo. Estaba embarazada de su tercer hijo. En casa le esperaban sus 2 hijas, Bella y Celeste. Pero esa mañana, algo extraño ocurrió. Sanaan no contestaba llamadas. No respondía mensajes. Y sus hijas tampoco aparecían. Una amiga cercana empezó a preocuparse. Sanaan le había contado que al día siguiente tenía una cita médica. Sanaan era muy responsable, con el control de su embarazo, y aparte tenía lupus. A su amiga le pareció extraño. Sanaan siempre respondía. Fue hasta la casa, tocó la puerta, y nadie respondió. Fue entonces cuando decidió llamar a la policía. Cuando los oficiales entraron a la casa, algo no estaba bien. Las pertenencias de Sanaan seguían allí. Su teléfono. Sus llaves. Incluso su auto seguía estacionado afuera. Pero ella y las niñas habían desaparecido. Los policías registraron la casa, no parecía que Sanaan hubiese huido con las niñas, incluso su teléfono seguía ahí, y hasta su medicamento. Chris dijo que cuando él se fue a trabajar esa mañana, Sanaan y las niñas quedaron dormidas en casa. La policía empezó a preguntar a los vecinos si había visto salir a Sanaan con las niñas. Uno de los vecinos dijo algo importante: tenía una cámara de seguridad, apuntando directamente hacia la cochera de los Watts. Mostró la grabación a los policías. Mientras el video avanzaba, Chris permanecía junto a los policías, mirando la pantalla. Pero algo en su comportamiento empezó a llamar la atención. Estaba con los brazos cruzados, moviéndose de un lado a otro. Parecía nervioso, muy nervioso. Cuando Chris se fue, los policías se quedaron con el vecino. Este les dijo que pusieran atención en Chris, estaba actuando muy extraño. Mientras tanto, la noticia de la desaparición empezó a circular. Vecinos, amigos, familiares. Todos estaban preocupados.
Con el paso de las horas, cada vez más personas comenzaron a enterarse de la desaparición. Los vecinos salían de sus casas. Algunos observaban desde la acera. Otros hablaban entre ellos tratando de entender qué estaba ocurriendo. Porque en ese vecindario, nunca había pasado algo parecido. Era un lugar tranquilo, un lugar donde las familias se conocían. Donde los niños jugaban en las calles. Por eso la desaparición de Sanán y sus hijas resultaba tan inquietante. Varias personas comenzaron a ofrecer ayuda. Algunos vecinos se acercaron a la casa. Otros comenzaron a compartir la noticia en redes sociales. La esperanza era que alguien hubiera visto algo. Cualquier detalle. Cualquier pista. Pero con el paso de las horas, la preocupación empezó a crecer. Porque nadie había visto a Sanán salir de la casa. Nadie había visto a las niñas. Y nadie parecía saber qué había ocurrido aquella madrugada. ¿Cómo podía desaparecer una mujer embarazada, con sus 2 hijas pequeñas, sin dejar ninguna pista? Ese mismo día, Juez apareció frente a las cámaras de televisión. La entrevista ocurrió frente a su propia casa. Las cámaras estaban encendidas. Los periodistas grababan cada movimiento. Juez habló mirando hacia la calle. Pidió que su esposa y sus hijas regresaran. Dijo que no sabía dónde estaban. Que solo quería que volvieran a casa. Pero mientras hablaba, muchas personas comenzaron a notar algo extraño. Su tono de voz parecía plano. Sus palabras sonaban correctas, pero su comportamiento no coincidía con el de alguien desesperado. En algunos momentos, Juez incluso parecía sonreír. Algo que llamó mucho la atención de quienes veían la entrevista. Después de que el video fue transmitido, muchas personas comenzaron a analizar su lenguaje corporal. Expertos en comportamiento humano comentaron que su actitud parecía forzada. No parecía un hombre devastado. Parecía alguien tratando de convencer a los demás de algo. Con el paso de los días, esa entrevista se volvería viral. Y muchas personas dirían después que fue uno de los primeros momentos en los que comenzaron a sospechar de Chris Watts. Mientras la búsqueda continuaba, los investigadores comenzaron a indagar más en la relación de Chris y Sanán. En las semanas previas a la desaparición, el matrimonio de Chris y Sanán no estaba pasando por su mejor momento. Había discusiones, distancia, problemas en la relación. Chris estaba distante con Sanán, ella sospechaba de una infidelidad. Él había empezado a ejercitarse, tenía gastos sospechosos en su tarjeta de crédito, y ya no tenía intimidad con Sanán, y pronto, los detectives descubrirían algo más. Algo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Chris Watts, si estaba teniendo una relación con otra mujer. Tal y como su esposa había sospechado. Y ese detalle haría que los investigadores empezaran a mirarlo, de una manera muy diferente. Él lo negó al principio. Pero cuando se sintió acorralado, no le quedó de otra que confesar que sí estaba teniendo una relación con alguien más. Una compañera de trabajo. Su nombre era Neko Kassinger. La relación había comenzado semanas antes de la desaparición. Y según los registros, habían hablado por teléfono durante horas, la noche anterior a que Sanán desapareciera. Ese descubrimiento cambió completamente la dirección de la investigación. Ahora, Juez no era solo un esposo preocupado. También era un posible sospechoso. Los detectives decidieron llevarlo nuevamente a la estación de policía. Querían hacerle más preguntas. Esta vez, la conversación sería mucho más intensa. Durante el interrogatorio, los investigadores le preguntaron sobre su relación con Nicole. Él insistía en que la relación con ella no tenía nada que ver con la desaparición de su familia, cuando Nicole vio en las noticias que la esposa de Chris y sus hijas estaban desaparecidas, empezó a sentirse incómoda. Chris le había dicho que estaba en proceso de divorcio. Pero ahora, la historia parecía muy diferente. Preocupada, Nicole decidió hablar con la policía. Les contó todo lo que sabía. Les explicó que había estado saliendo con Chris durante varias semanas.
que habían hablado constantemente por teléfono. Los detectives comenzaron a revisar los registros telefónicos. Y lo que encontraron solo aumentó sus sospechas. Chris y Nicole habían estado hablando y enviándose mensajes constantemente, mientras su esposa embarazada estaba desaparecida. Para los investigadores, ese detalle era imposible de ignorar. Ahora tenían un nuevo ángulo en la investigación. Ya con esto, los detectives querían estar seguros. Por eso le propusieron algo a Chris. Un examen de polígrafo. El famoso detector de mentiras. Chris aceptó. Pensaba que así demostraría su inocencia. Pero lo que ocurrió después, cambió todo. El examen comenzó. Las preguntas eran simples. ¿Sabía Chris dónde estaba su esposa? ¿Había hecho daño a sus hijas? ¿Sabía qué había ocurrido esa mañana? Chris respondió a todo que no. Que no sabía nada. Pero cuando el examen terminó, la especialista que realizó el polígrafo le dijo algo directo. Chris no había pasado la prueba. Sus respuestas mostraban señales claras de engaño. Los detectives regresaron a la sala. Esta vez, la conversación fue diferente. Los detectives comenzaron a confrontarlo con preguntas más directas. Querían saber exactamente qué había ocurrido aquella madrugada. Le dijeron que sabían que estaba mintiendo. Que algo terrible había ocurrido. Y que era momento de decir la verdad. Chris permaneció en silencio durante varios minutos. Miraba al suelo. Respiraba profundamente. Chris evitaba mirar a los investigadores. Respondía en voz baja. A veces tardaba varios segundos en contestar. La tensión en la sala era evidente. Los detectives sabían que algo no cuadraba. Las pruebas comenzaban a apuntar en una sola dirección. Y Chris parecía cada vez más nervioso. Finalmente, dijo que quería hablar con su padre. Los investigadores trajeron a su padre, necesitaban hacer que Chris confesara, frente a su padre. Chris contó algo que no era la verdad. En ese momento, Chris intentó construir una historia diferente. Una versión que lo hiciera parecer una víctima. Primero le dijo que había discutido con Sanaan. Que la conversación se había salido de control. Y que en medio del conflicto, Sanaan preguntó si tenía otra mujer y Chris dijo que sí. Según lo que relató Chris, Sanaan le dijo que le iba a quitar a las niñas y nunca más las volvería a ver. Chris dijo que Sanaan mató a sus propias hijas. Y él al ver eso, mató a su esposa. Los investigadores quedaron en silencio. La confesión era devastadora. Chris explicó que después, llevó los cuerpos en su camioneta, hasta su lugar de trabajo. Un campo petrolero. Allí, intentó ocultar lo que había hecho. Pero la verdad, ya no podía esconderse. Después de la confesión, los investigadores necesitaban confirmar todo. Chris aceptó llevarlos al lugar donde había ocultado los cuerpos. El lugar estaba a varios kilómetros de la casa. Cuando los detectives llegaron, el ambiente era silencioso. Solo se escuchaba el viento. Chris señaló un área del terreno. Allí, debajo de la tierra, estaba el cuerpo de Shannon Watts. Los investigadores comenzaron a excavar. Y poco después, confirmaron lo peor. Sanaan había sido encontrada. Pero aún faltaban las niñas. Chris señaló entonces 2 enormes tanques de petróleo. Tanques industriales. Altos. Oscuros. Los detectives no podían imaginar lo que encontrarían allí. Pero cuando revisaron el interior, descubrieron algo devastador. Dentro de esos tanques, estaban los cuerpos de Bella y Celeste. Las 2 pequeñas hijas de Chris y Sanaan. El hallazgo conmocionó a todos los investigadores. La búsqueda había terminado. Pero la verdad era mucho más terrible de lo que cualquiera había imaginado. Después del descubrimiento de los cuerpos, el caso contra Chris Watts quedó completamente claro. Las pruebas eran contundentes. La confesión. Los registros telefónicos. Las cámaras de seguridad.
y el hallazgo de los cuerpos en el campo petrolero. Poco tiempo después, Hess decidió declararse culpable. Aceptó haber asesinado a su esposa, Shannon Watts, y a sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. La decisión sorprendió a muchas personas. Porque al declararse culpable, Hess evitó que el caso llegara a un juicio largo. Pero también evitó algo más: la pena de muerte. A cambio de su confesión, aceptó varias sentencias de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, la familia de Sanaan tuvo la oportunidad de hablar. Las palabras estaban llenas de dolor, pero también de algo inesperado. El padre de Sanaan decidió decir algo que nadie esperaba. Dijo que elegía perdonar a Chris, que no quería que más odio destruyera otra vida. Pero eso no cambió la sentencia. Chris Watts fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Con el paso del tiempo, el caso también comenzó a generar discusiones en Internet. Millones de personas analizaban cada detalle de la vida de la pareja. Videos antiguos. Publicaciones en redes sociales. Entrevistas. Algunas personas comenzaron a criticar la relación entre Chris y Sanaan. Decían que Sanaan era una persona muy dominante, muy intensa en redes sociales, y que Chris parecía más reservado. Algunos, incluso intentaron sugerir que la personalidad de Sanaan había influido en el comportamiento de Chris. Pero muchas otras personas rechazaron esa idea. Porque, independientemente de los problemas que pudiera tener un matrimonio, nada puede justificar un crimen como ese. Y para la mayoría del público, la responsabilidad era clara. Chris Watts había tomado una decisión brutal, que destruyó a su propia familia. Hoy, años después de aquel crimen, Chris Watts continúa cumpliendo su condena en prisión. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, lejos del lugar donde ocurrieron los hechos. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo. El hombre que alguna vez apareció en redes sociales, jugando con sus hijas, pasó a convertirse en uno de los criminales más conocidos del país. En prisión, Chris ha dado algunas entrevistas. En ellas ha hablado sobre el crimen, sobre las decisiones que tomó aquella madrugada, y sobre el peso de las consecuencias. Pero para muchas personas, sus palabras nunca serán suficientes. Porque nada puede devolver la vida de Sanaan, Bella y Celeste. El caso de Chris Watts conmocionó a todo el país. Porque no se trataba de un criminal desconocido. No era un extraño. Era un padre de familia. Un hombre que parecía llevar una vida normal. Pero detrás de esa apariencia, había una realidad mucho más oscura. Una mujer embarazada, Shannon Watts, y 2 niñas pequeñas, Bella y Celeste, perdieron la vida a manos de la persona que debía protegerlas. Y aunque el caso ya terminó en los tribunales, muchas preguntas siguen resonando. ¿Cómo puede alguien destruir su propia familia? ¿Cómo algo que parecía una vida perfecta, terminó en una tragedia tan brutal? Porque a veces, las historias más aterradoras, no ocurren en lugares lejanos. Ocurren dentro de un hogar. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Este canal es para ti.